Hola, mi nombre es Ángel Contreras, soy estudiante de la Universidad Católica de Honduras, Campus San Pedro y San Pablo. En esta ocasión me toca hablar acerca de los conflictos bélicos y tecnología. En esta ocasión estaremos hablando de los conflictos bélicos y tecnología. Empezaremos definiendo qué es un conflicto bélico. Un conflicto bélico, o también llamado enfrentamiento bélico, es una guerra en la que dos o más grupos armados luchan. También se puede hablar de conflicto armado en este caso. Un conflicto bélico puede desarrollarse en varias batallas y extenderse durante mucho tiempo, como lo que sucedió con la Guerra de los 100 años, que en realidad duró 116 años. Las causas de un conflicto bélico son diversas y en ocasiones están relacionadas entre sí. Por ejemplo, motivos económicos, religiosos y étnicos. En un conflicto bélico puede estar involucrados militares y civiles. Existen también muchos tipos de conflictos armados. En ocasiones se identifican entre motivos por el tipo de armamento utilizando, por ejemplo, en las guerras nucleares, en las guerras biológicas o por el lugar en el que se desarrolla, ya sea en una guerra naval o en una guerra aérea. Unos ejemplos de conflictos bélicos: a lo largo de la historia han existido multitud de guerras. Algunos de estos conflictos destacan debido al número de muertos y heridos y al alcance que han tenido a nivel internacional. La Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, que fue establecida entre 1914 a 1918, se considera el primer enfrentamiento en el que intervinieron todas las grandes potencias. Ya en la Segunda Guerra Mundial, que fue entre 1939 a 1945, en la que se contabilizan más de 60 millones de muertes, se considera el conflicto bélico con el mayor número de fallecimientos y de mayor coste económico de la historia. Algunos conflictos destacan por su larga duración, como la guerra de Arauco en el actual Chile, que se mantuvo durante casi 300 años. Los antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Las relaciones políticas internacionales descansaban desde 1871 en el sistema de alianza y equilibrio entre las grandes potencias que había diseñado el canciller alemán Otto von Bismarck, con el objetivo de aislar a su rival, Francia, y colocar a Alemania en una situación de supremacía en el continente europeo. Las rivalidades entre potencias imperialistas y el creciente nacionalismo terminaron formando dos grandes bloques aliados: la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza, firmada en 1882, incluía los llamados imperios centrales: Alemania, Austria, Hungría y Turquía, más el Reino de Italia. La Triple Entente, formada en 1907, incluía a Francia, Reino Unido y al Imperio Ruso. La causa inmediata de la guerra fue el asesinato del heredero de la corona austrohúngara, Francisco Fernando, en Sarajevo, Serbia, en 1814, el 28 de junio. La negativa de Serbia en acceder a las demandas del Imperio austrohúngaro dio inicio a la guerra, que concluiría hasta el 11 de noviembre de 1918. Las causas reales de la guerra son de dos tipos: económicas y políticas. Las económicas, relacionadas con la lucha por un nuevo reparto imperialista que beneficiaría a Alemania en detrimento de Inglaterra y Francia. Las políticas, vinculadas al fuerte sentimiento nacionalista que pretendía la recuperación y unificación de territorio tanto en Francia, respecto a Alsacia y Lorena, perdidas en la guerra franco-prusiana de 1870, como los conflictos étnicos y nacionalistas entre los pueblos eslavos de
la ex Yugoslavia contra el Imperio Austrohúngaro. Se entrega la pretensión rusa de alcanzar una salida al Mediterráneo a costa de Turquía. Características de la Gran Guerra. Al fracasar los movimientos de los grandes ejércitos en el campo de batalla, se estableció un sistema estático de trincheras que apenas se modificaría a lo largo del conflicto. Esto generó durísimas condiciones de vida a los soldados y a una elevada mortandad y deserción. Las nuevas tecnologías que aparecieron entonces son unas tecnologías militares: las ametralladoras, los cañones de largo alcance, los submarinos, aviones militares, tanques y gases venenosos que fueron utilizados por dichas organizaciones. El final de la guerra y sus consecuencias. La incorporación de Estados Unidos al bando aliado y el temor del alto mando alemán a una revolución comunista en Alemania, similar a lo que había provocado la caída del Imperio ruso, favorecieron la firma de un armisticio en 1918. Un año después, las potencias vencedoras impusieron humillantes condiciones a Alemania en el Tratado de Versalles, el 28 de junio de 1919. Alemania perdió su imperio colonial y es obligada a pagar fuertes indemnizaciones a los vencedores. Igualmente desaparecen el imperio austrohúngaro, turco y ruso. Se crea la Sociedad de Naciones como un foro que intenta evitar nuevas guerras. A nivel humano, implicó la muerte de 10 millones de personas. Propició el triunfo de la revolución comunista en Rusia y el surgimiento de los Estados Unidos como gran potencia mundial. Finalmente, alentó un sentimiento de revancha que provocaría el surgimiento del fascismo en Italia y el nazismo en Alemania. El mundo entre guerras. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, se extendió entre los países europeos un espíritu de optimismo y pacifismo que algunos identificaron con el triunfo de las libertades frente a los viejos y derrotados imperios centroeuropeos. La consecución del derecho a la independencia por parte de varias nacionalidades y la creación de la Sociedad de Naciones como foro de debate internacional hacían parecer que no volviera a gestarse una nueva conflagración mundial. Sin embargo, diversos factores se encargarían de contradecir ese optimismo inicial de posguerra. La Revolución Rusa había animado al proletariado mundial a la conquista revolucionaria del poder. Por otro lado, las duras condiciones socioeconómicas de posguerra apenas se estaban superando cuando en 1929 estalló la crisis de la Bolsa de Nueva York, que reflejó una crisis mundial de sobreproducción. La situación de millones de trabajadores a nivel mundial desempleados creó una enorme desconfianza en los sistemas democráticos liberales y facilitaría el escenario para soluciones totalitarias a la crisis como el fascismo en Italia y España o el nazismo en Alemania. Todo esto contrajo mucho conflicto entre diversos países.